Bueno, entonces, cuando nosotros representamos una molécula por la teoría de orbitales moleculares, a ver, un poco como para ubicarnos. El enlace covalente, eh, por cómo se forma, cómo es la geometría molecular, cómo se enlazan los electrones, son enfocados desde diferentes teorías. Hay teorías buenas para explicar algunas cosas y otras no lo son tanto. Por ejemplo, cuando ustedes vieron la teoría de repulsión del par electrónico en la capa de valencia, pudimos entender perfectamente cómo era la geometría molecular. Cuando vimos teoría del enlace de valencia, también vimos perfectamente la geometría molecular, la estructura molecular, los electrones que participan del enlace. Y esta teoría, la de orbitales moleculares, es otro modelo de cómo es el enlace covalente que nos permite entender mejor todo lo que hace a propiedades magnéticas de las moléculas, energías de enlace, eh, ¿qué más? Longitudes de enlace, este tipo de propiedades. Pero es difícil de visualizar porque con esas representaciones que hacemos son complicadas, son difíciles de visualizar. Entonces, cuando nosotros representamos, a ver, buscamos la presentación. Cuando nosotros representamos una especie, no sé, a ver, ¿cuál de las más simples o tenés dudas de las más difíciles? ¿Quién me preguntó? Por ejemplo, si ustedes tienen la molécula de hidrógeno 2, ¿sí? Fíjense, es una molécula diatómica, se combinan dos átomos de hidrógeno. Los orbitales 1s con un electrón y el orbital 1s del otro átomo con otro electrón. De la combinación de dos orbitales atómicos se obtienen dos orbitales moleculares, uno de enlace de menor energía y uno de antienlace de mayor energía. Si este átomo aporta un electrón y este aporta otro, los electrones se van a ubicar en el orbital molecular enlazante, que es el de menor energía. ¿Sí? Ahí, me tira pata. Eso, digamos, las moléculas más simples. No sé por qué se me han borrado las imágenes, así que tendré que buscar. Esa vaya a saber qué era. Bueno, entonces miremos alguna molécula, veamos una representación de orbitales moleculares para la molécula de boro. Les quería mostrar, a ver, yo había hecho, ¿saben qué? Como un resumen. A ver, espera, vamos a dejar de compartir esto y vamos a ver, este. Mira, yo acá, ¿sí? Para moléculas, ¿se ve esto? Está Sí, medio profe. grandote, Sí, ¿eh? sí, todo Bueno, bien. entonces, para a ver, este diagrama, ¿sí? Vamos a ponerlo que se vea completito, serían para moléculas diatómicas o mononucleares del segundo periodo y también del primero. O sea, este ordenamiento así, este sería para moléculas de hidrógeno y de helio. A ese le tendremos que sumar esta parte que es para litio y berilio, y ya cuando aparecen moléculas en las que se ponen en juego orbitales P, tenemos que sumarle esta parte. ¿Sí? Son todas homonucleares, por lo tanto, las energías de los átomos que se vienen están al mismo nivel. ¿Sí? Acuérdense que en este eje vertical tenemos energía. Esta disposición corresponde entonces para moléculas diatómicas o mononucleares del hidrógeno al nitrógeno. Para las que están al finalizar el segundo periodo, oxígeno, flúor y neón, la hipotética neón, tenemos esta otra disposición donde podemos ver que se invierte esta parte. ¿Sí? Eso se debe a cálculos cuánticos, no es que se pueda justificar, es así. Entonces, si vos tenés, por ejemplo, que representar, a ver, vamos a hacer, ¿qué tengo por acá? La molécula de oxígeno. Ahí. Primero,
armamos la disposición de orbitales de la molécula de oxígeno. Aquí solamente están representados los electrones de valencia, que son los del nivel 2. 2s2, 2p4, ¿sí? Un átomo de oxígeno, o sea, esta parte de acá responde a los átomos y esta parte central a la molécula, es la descripción orbital de la molécula de oxígeno 2. Tener en cuenta entonces que solo la diferencia aparecerá en esta zona. Para el oxígeno serán la que tiene los orbitales sigma de menor energía que los pi, ¿sí? Esta parte es igual para todos los ejemplos que hemos visto. Entonces, supónganse el oxígeno tiene el átomo de oxígeno, el número atómico 8, tiene 8 electrones, entonces los primeros 4 se ubican en un esquema así similar, pero correspondiente a los orbitales 1s. 1s2, 1s2. Entonces vamos a tener sigma 1s, 2, sigma 1s asterisco 2. ¿Qué significa el asterisco? Que son orbitales moleculares antienlazantes. Ahora vamos a esta parte de la molécula, la parte correspondiente a los orbitales 2s. Entonces, también es 2s2. Entonces, 4 electrones, 2 en el orbital de menor energía y otros 2 en el de mayor energía. Y nos quedan, esto se cancela porque hay igual cantidad de electrones en orbitales enlazantes que antienlazantes. Entonces, esto no aporta al enlace, ni tampoco el nivel interno 1s. Sí aporta al enlace esta parte. Es decir, que si ustedes quieren, es suficiente con representar esto, ¿sí? Entonces, nos quedan 4 electrones de un átomo y otros 4 del otro. Si se combinan 3 orbitales atómicos de este átomo con 3 orbitales atómicos de este otro, habrá 6 orbitales moleculares, 3 enlazantes y 3 antienlazantes. Aplicando las reglas, comenzamos a disponer electrones, empezando por los orbitales moleculares de menor energía, en este caso los sigma. Ponemos un electrón y el siguiente aparea a ese. Luego saltamos a los orbitales moleculares pi. Un electrón, otro electrón, paralelos, ¿se acuerdan? Como la regla de Hunt lo dice. Luego otro apareando en este pi x y el otro aquí apareando al que entró solitario en el orbital molecular pi y. Y luego, bueno, hasta ahí vamos 6 electrones, nos faltan 2. Entonces entra uno en el pi antienlazante, pi x, y el otro paralelo en el pi antienlazante. Es decir, es igual que hacer configuraciones electrónicas de átomos, o esos diagramas de orbitales que ustedes, o de casillas cuánticas, donde ustedes ponían con flechitas, representaban los electrones en cada orbital atómico. Acá los estamos repartiendo con las mismas reglas en orbitales moleculares. No sé si es suficiente este ejemplo. ¿Quién habría preguntado? ¿Nos podría subir estos ejemplos? Sí, puedo. En realidad, la idea de estos ejemplos era poder terminar con los ejercicios, ¿eh? Porque, por ejemplo, Profe, sí, sí, disculpe, no, dale. que el último ejemplo significaría entonces que tiene que en el último, en los electrones de valencia queda con dos orbitales pi no apareados, Muy a bien, diferencia de lo que sería la estructura de Lewis claro, del eso. oxígeno. Ah, La, bien. la estructura de la teoría del enlace de valencia, ¿qué proponía para el oxígeno? Y un enlace doble y dos pares de electrones sin compartir, pero no había electrones desapareados, con lo cual vos decías, de acuerdo a la teoría del enlace de valencia, la molécula de oxígeno es diamagnética. Pero aquí, en esta representación que hemos hecho, aparecen dos electrones desapareados y me permiten explicar el paramagnetismo del oxígeno. Ah, gracias. ¿Se entiende? Ajá. Luego tenemos moléculas diatómicas heteronucleares.
que lo único que hacemos es desfasar esa gráfica que hemos hecho, que antes era simétrica, asignándole un contenido energético menor al más electronegativo. ¿Sí? Entonces lo hacemos, a ver, muestro cómo se puede hacer, como que deformamos la gráfica. A ver. Acá. En la página 329 del WITEN empieza ese tema y están los ejemplos. No está este del oxígeno que acabas de ver vos, Gaby, pero sí hay otros ejemplos que están muy claros también, así que desde la 329, como son como 20 páginas, tiene toda una explicación en WITEN de este tema. Miren, acá tenemos el óxido nítrico, NO. En el ejercicio nos pedía, en uno de los ejercicios, el anión, pero sabiendo el de la especie neutra, como esto tiene carga menos 1, será suficiente con sumarle un electrón adicional. Entonces, ¿cómo sería el caso de este diagrama para el óxido nítrico? Aquí está completito, está el nivel interno 1S y el 2S, pero como habíamos dicho, esto no suma nada. ¿Qué tenemos que ver? Que el más electronegativo, que es el oxígeno, tiene un nivel energético un poco más bajo que el menos electronegativo. Entonces, ¿qué vamos a ver? Y que los orbitales enlazantes tienen más características del oxígeno, porque están más próximos en energía, y los orbitales moleculares antienlazantes tendrán más características de los orbitales atómicos del nitrógeno. Y eso se cumple siempre, ¿sí? Entonces, este delta, que es el mismo, depende de la diferencia de electronegatividad. En este caso no es tan importante la diferencia de electronegatividad, por lo tanto, el delta es pequeño. Entonces, tenemos toda esta parte, podemos omitirla. Acuérdense, el nitrógeno tiene número atómico 7, tiene 7 electrones, configuración 1s2, 2s2, 2p3. Y el oxígeno, número atómico 8, configuración 1s2, 2s2, 2p4. Si dejamos esto de lado, que no nos suma al enlace, y nos vamos a mirar esta parte alta, ¿sí?, que es la que realmente aporta al enlace, tenemos 3 y 4, 7 electrones para repartir. Entonces va el primero, el segundo, el tercero, el cuarto en el orbital de al lado con spin paralelo, el quinto aparea a este, el sexto acá y el séptimo quedó ahí solitario. Es paramagnética el óxido nítrico, es una molécula paramagnética, ¿sí? El orden de enlace será, a ver, lo podemos hacer considerando la totalidad o analizar esto solo. Número de electrones en orbitales moleculares enlazantes, 6, menos número de electrones en orbitales moleculares antienlazantes, 6 menos 1, 5, dividido 2, 2,5. ¿Qué pasaría si, como en este ejercicio, me piden el anión? Tengo que sumar un electrón. ¿Y dónde lo vamos a poner ese electrón adicional? Y paralelo a esto, igual que el oxígeno 2, ¿sí? Va a venir acá. Es decir, esta especie NO con carga negativa es isoelectrónica con el O2. No sé si lo ven. Dos especies son isoelectrónicas cuando tienen igual número de electrones. Entonces, este anión NO con carga negativa tendrá un orden de enlace de 6 menos 2, 4, dividido 2, 2, igual que el oxígeno. ¿Sí? Orden de enlace 2. Aquí les representé el del monóxido de carbono. Ahí, solo la parte superior, esta parte. Ustedes me preguntan, ¿cómo sé acá si van estos son los de menor energía o está invertido? Generalmente el que me determina es el más electronegativo, el oxígeno. Es decir, esta parte la desarrollo como el del oxígeno. ¿Sí? Igual acá. Estos dos tienen el mismo diagrama. Esta parte se cancela y entonces acá, acuérdense, el carbono es 1s2, 2s2, 2p2. ¿Sí? Acá van, o sea, esto está con una sola línea, pero son 3 orbitales p, con 2 electrones. Y acá es como esto, 4 electrones. Entonces tengo un total de 2 por acá, más 4 por acá, 6 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Lo ven?
Entonces, el CO, ¿qué orden de enlace tiene? 6 menos 0 dividido 2 me da 3. ¿Se acuerdan cómo hacían la estructura de la teoría, por la teoría de enlace de valencia de este? ¿No le hacían un triple enlace entre el carbono y el oxígeno? Bueno, ese triple enlace está relacionado con ese orden de enlace 3 que hemos calculado recién. No sé si está claro, si necesitan... Entonces, profe, ahí el monóxido de carbono sería mucho más estable que, no mucho, pero más estable que el compuesto de al lado, ¿no? Claro, perfecto, sí. ¿Y cómo sería el anión cianuro? Vamos para abajo, miren acá, esta parte es diferente, a ver, no sé si se ve, está medio chiquitón, pero, o sea, tendríamos el ordenamiento ¿sí? Porque tanto carbono como nitrógeno están en esto, entonces serían los 2pi sigma, los 2pi sigma. A ver, no sé dónde lo dije. Acá. A ver si puedo agrandar esto. Entonces, ¿cómo sería el anión cianuro? Entonces acá tenemos átomos de carbono, 1S2, que me lo saqué, 2S2, 2P2. Y aquí ha puesto como anión, o sea, si ustedes le tuvieran que asignar ese electrón del cianuro a uno de los dos átomos, se lo ponen al más electronegativo. Y acá se lo ha puesto al nitrógeno, porque el nitrógeno es 1S2, 1S2, 2P3. Y acá pone el cuarto electrón para la carga negativa. Pueden ponerla, o si ustedes representan átomos, no lo ponen. O sea, depende de qué estén representando acá. Acá dice N-1, por eso le puso un electrón más. Esta parte es la de siempre. Siempre el oxígeno, el nitrógeno más electronegativo que el carbono está con menor energía. Y acá es la otra disposición, los 2pi, el sigma, los 2pi antienlazantes y el sigma antienlazante. Hay que repartir 2, 4, 6 electrones, es decir, que esta especie es isoelectrónica con el monóxido de carbono también, ¿no es cierto? No sé si está más o menos explicado. Sí, profe, ahí lo entendí mucho mejor. Gracias. Bueno, eso en cuanto a orbitales moleculares. Los ejercicios hay 2 para representar moléculas y los otros 2 son de conceptos, definir orden de enlace, decir qué es paramagnetismo. Bueno, son más que nada cosas teóricas. Hay algo sobre explicar las propiedades de los metales, pero bueno, digamos de resolver así, hacer diagramas de orbitales, hay 2 ejercicios. No sé si quieren que veamos algo en especial, volvamos a lo que quedó pendiente del otro día. Bueno, no hay... Acá dicen que sigamos con el práctico, Gaby. Hola a todos. Acá, hola Bárbara. Bueno. Hola Bárbara. Bueno, claro, dejo de grabar, hago una pausa porque estamos con tiempos de... Hago una reanudar. Ahí está. Bueno, entonces vamos. Vamos con el ejercicio 13. Entonces, vamos a describir las características del enlace en las moléculas de cloruro de hidrógeno y yoduro de hidrógeno. Habíamos dicho que ambas moléculas son moléculas lineales porque son diatómicas, dijimos por ahí, unidas por un enlace covalente. El enlace es polar porque las especies que se enlazan tienen diferente electronegatividad.
Entonces, ¿cuál de las dos será más polar? Ahí hay que tener en cuenta que el momento dipolar, que es la manera de expresar la polaridad de una molécula, es el producto de los dipolos de carga que se generan multiplicados por la distancia o la separación entre estos dipolos. Estos dos factores varían de manera opuesta, porque digamos, si miramos los haluros de hidrógeno, el que tiene mayor diferencia de electronegatividad, los átomos enlazados, es el fluoruro de hidrógeno. Y el que tiene menor diferencia de electronegatividad es el ioduro de hidrógeno. Sin embargo, en el fluoruro de hidrógeno, la distancia entre los núcleos es menor, porque se trata de átomos de menor radio, que en el ioduro de hidrógeno. Por lo tanto, por un lado tenemos el efecto de la diferencia de electronegatividad, que va a determinar la intensidad de esos delta de carga o de los dipolos generados. Y por otro lado, tenemos la distancia entre esos delta de carga y varían en sentidos opuestos. Entonces, de los dos factores, el que determina más fuertemente cuál molécula es más polar es la diferencia de electronegatividad. Cuando la diferencia de electronegatividad entre los átomos enlazados es mayor, la polaridad de la molécula también es mayor. Entonces, en este caso, el cloruro de hidrógeno es más polar que el ioduro de hidrógeno. Ahora, ¿cuál de ellas será más ácida? Vamos a las teorías de ácido-base más elementales, que es la de Arrhenius. De acuerdo a esta teoría, una especie es ácida cuando en solución acuosa cede protones, cationes hidrógenos. Ambas, cloruro de hidrógeno y ioduro de hidrógeno, cuando están en agua, dan los ácidos correspondientes. En la solución que se ha generado tendremos el anión haluro y el catión hidrógeno. Ahora, ¿de qué dependerá que uno sea más ácido que el otro? Directamente de la facilidad de romper el enlace entre el halógeno y el hidrógeno. Al que tenga menor energía de enlace, le resultará más simple, más fácil ceder el catión hidrógeno y más ácido será. Si buscamos valores de energías de enlace, vamos a ver que el ioduro de hidrógeno o el ácido iodídrico tiene menor energía de enlace y por tanto es más ácido que el ácido clorhídrico. ¿Sí? Pueden consultar, sino tablas en realidad, como son ácidos fuertes, no van a aparecer constantes de acidez, ¿sí? Acuérdense, en las tablas solo para ácidos débiles. Pero bueno, en este caso, la solución acuosa del ioduro de hidrógeno es más ácida que la de cloruro de hidrógeno. No sé si está contestado un poco la pregunta. ¿Se entendió lo que explicamos? Sí, profe. Bueno. Y ahí, bueno. Bueno. ¿Quieren que veamos el 14? ¿Alguien lo pensó? Miren, la variación de las energías de enlace para cloro, bromo y yodo sigue el orden cloro mayor que bromo mayor que yodo. Bueno, ahí está, fíjense, en ese orden las energías de enlace. Y los puntos de fusión son justamente al revés. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando vimos en la unidad 1 los puntos de fusión de los halógenos? Bueno, vimos eso. El yodo es sólido, el bromo es líquido, el cloro es gas. Por lo tanto, los puntos de fusión varían en ese orden. En realidad, hablar de energías de enlace nos lleva a hablar de enlaces fuertes, mientras que hablar de puntos de fusión nos lleva a hablar de enlaces débiles. Son cosas totalmente diferentes, ¿sí? Entonces, para explicar
el tema de los puntos de fusión hay que abordarlo desde las fuerzas entre moléculas no polares, porque esas especies diatómicas de halógenos son no polares. Entonces, las más voluminosas, recordando que las interacciones llamadas de London o dipolo-inducido dependen del área superficial, las moléculas de yodo, por ser más voluminosas, tendrán mayor área superficial y por lo tanto interacciones intermoleculares más intensas que las de bromo y que las de cloro. Por eso el punto de fusión del yodo es mayor que el del bromo y mayor que el del cloro. Es decir, ahí tenemos que verlo por interacciones intermoleculares, que como son moléculas no polares, son del tipo dipolo-inducido. Ahora, acerca de las energías de enlace, estamos hablando de qué era la energía de enlace. La energía necesaria para romper un molde de enlaces. Entonces estoy rompiendo un enlace fuerte. Este enlace será tanto más fuerte cuanto más pequeñitos sean los átomos, ¿sí? Por lo tanto, la energía de enlace en el flúor es mayor que en el cloro, que en el bromo y que en el yodo. En el yodo, como tiene muchos niveles de energía entre el núcleo y los electrones más externos, romper ese enlace es mucho más fácil que hacerlo en el flúor, donde la molécula es más pequeñita y los electrones compartidos están muy atraídos por los núcleos atómicos. ¿Se entiende eso? Profe, ¿podrías volver a explicar esa parte? Lo de todo o las energías de enlace. No, la energía de enlace. Entonces, la energía de enlace es la energía necesaria para romper un molde de enlaces. Vamos rompiendo enlaces fuertes, enlaces que mantienen unidos a los átomos. Entonces, cuanto los átomos sean más voluminosos, como el caso del yodo, los electrones compartidos están alejados del núcleo porque, bueno, los radios atómicos son muy grandes. Esto hace que la fuerza de los núcleos atómicos sobre esos electrones de enlace sea más débil en el yodo y más intensa en el flúor o en el cloro o en el bromo. Entonces, es más fácil romper un enlace en el yodo que hacerlo en el flúor. ¿Por qué? Porque en el flúor están los electrones compartidos muy próximos al núcleo, muy atraídos por el núcleo. Entonces es muy difícil romper esa intensa fuerza de atracción entre el núcleo atómico y los electrones. Cosa que es más fácil hacerlo en el yodo, por el hecho de que los electrones que comparten los dos átomos para formar la molécula, están alejados del núcleo atómico. Entonces es más fácil romper el enlace en el yodo, ¿sí? que en el cloro. Entonces dice, las energías de enlace, ¿cuál es más intensa? ¿Cuál es mayor la energía de enlace? Y flúor la primera, luego cloro, luego bromo y luego yodo. Mientras que los puntos de fusión es justamente al revés. Mayor punto de fusión, yodo, luego bromo, luego cloro, luego flúor. ¿Se entiende? Sí, profe, ahora sí. Gracias. Bueno, a ver en el siguiente. ¿Cuál de las moléculas siguientes tendrá un momento dipolar diferente de cero? ¿Qué quiere decir momento dipolar diferente de cero? Que la molécula es polar. Entonces, no es suficiente cuando uno evalúa la polaridad de una molécula, no es suficiente analizar la polaridad de los enlaces. También hay que ver cómo están dispuestos en el espacio, porque puede ocurrir que los enlaces, siendo polares, los vectores de momento dipolar se anulen, como el ejercicio del otro día donde veíamos el dióxido de carbono, que era una molécula no polar porque tenía geometría lineal, y los momentos de los dipolos se anulaban, y el dióxido de azufre, que era polar porque era una molécula angular y no se cancelan los momentos de enlace. Entonces, en este caso, por ejemplo, si la molécula es diatómica, no hay mucho que pensar. Es polar si es heteronuclear y es no polar si es homonuclear.
pero el asunto es cuando hay más de un enlace en la molécula. Entonces, por ejemplo, el ioduro de hidrógeno. Bueno, es hidrógeno unido a yodo, es una molécula polar, ¿sí? Luego tenemos el dicloruro de azufre. Bueno, ahí tendríamos que pensar, o sea, es un átomo central de azufre unido a átomos de cloro. Esa molécula, ¿qué opinan? Aquí, primero, a ver, uno no sabe, no conoce todo, pero relacionémoslo con algo parecido. A ver, otra especie que tenga un átomo central de azufre unidos por enlaces simples con otra especie. Por ejemplo, el sulfuro de hidrógeno, ¿sí? Sería muy parecido a eso. Entonces, ¿cómo era el sulfuro de hidrógeno? ¿Se acuerdan? Era una molécula angular. Entonces, el dicloruro de azufre también es una molécula angular, donde el azufre comparte un electrón, o sea, aporta un electrón al enlace con el cloro aporta el otro, igual para el otro lado, y el azufre tiene dos pares de electrones sin compartir. De esta manera, entonces, es una molécula angular, los dipolos de enlace no se cancelan, y entonces es una molécula polar. El tricloruro de boro, esa la vieron el año pasado, ¿recuerdan? Los compuestos del boro son ejemplos de hibridaciones sp2, tienen geometría trigonal plana. Un átomo central de boro unido a 3 átomos de cloro que están planos, en un plano, dispuestos según los vértices de un triángulo, equilátero. Entonces, en este caso, los dipolos de enlace se cancelan, porque es una disposición simétrica. Entonces, el tricloruro de boro es no polar. El ácido cianhídrico, si bien es lineal, ¿sí? Pero tengo hidrógeno, carbono, triple enlace, nitrógeno. Entonces, los enlaces son polares, no se cancelan, entonces es una molécula polar. Está al lado, que es el acetileno o etino, es lineal. O sea, el ácido cianhídrico también es lineal, pero los átomos no es simétrico, entonces no se cancelan los dipolos de enlace. Pero en el etino o acetileno sí se cancela. Entonces el etino es no polar. Y en el F, que es un eteno, donde dos hidrógenos han sido reemplazados por cloro, esa es polar. Si fuera eteno solamente sería no polar, por la disposición trigonal planar de la molécula y los enlaces que son no polares, pero el reemplazo de los hidrógenos por el halógeno le da polaridad a la molécula. ¿Sí? Tetracloruro de carbono es como el metano, es decir, un tetraedro regular, es decir, es simetría total, es no polar. Trióxido de azufre, y esa tiene el azufre de hibridación sp2, o sea que está también en un plano. Esa es no polar, el trióxido de azufre. El disulfuro de carbono es igualito al dióxido de carbono. Átomo central carbono, dobles enlaces para el azufre, para un lado, y doble enlace para el otro azufre. Es no polar. Y el monóxido de dinitrógeno, esa también es polar. Entonces, ¿qué conviene? Que empiecen a indagar un poquito cómo son las geometrías moleculares para poder asignarles la polaridad o no a esas moléculas. ¿Se entiende? Bien, el que no escuché bien, el E. El acetileno es no polar. ¿Ese lo puedo volver a explicar? Sí, sí. ¿Te acordás cuando vimos, bueno, lo vieron el año pasado ustedes, cuando vieron hibridación de orbitales? Era un claro ejemplo de orbitales híbridos sp con geometría lineal. Entonces es una molécula lineal donde el enlace carbono-carbono, por tratarse de las mismas especies, es no polar, pero tenés los enlaces carbono-hidrógeno.
que esos tienen una ligera polaridad, pero por ser una molécula lineal, esos dipolos de enlace se cancelan. Entonces el acetileno es una molécula no polar. O sea, con momento dipolar igual a 0. Gracias. Los que siguen, el 16 es muy sencillo, es dar algunas definiciones. El 17 es más que tonto, porque les piden cómo se denominan los orbitales híbridos que salen de la combinación de un orbital S y 2P, y SP2. Así de sencillito y de tonto, ¿sí? Lo único que tendrán que indagar un poco es acerca de la geometría molecular y ángulos de enlace. Bueno, luego tienen 1 hasta 18 acerca de propiedades físicas, como ahí habla de estados, dice por qué el agua es un líquido en condiciones normales y el sulfuro de hidrógeno es un gas. Y ahí tienen que ver las interacciones intermoleculares intensas en el agua, que son de tipo puente de hidrógeno, que hacen que el agua requiera mucha energía para pasar a la fase gaseosa. Por eso es líquido en condiciones ambientes, mientras que el sulfuro de hidrógeno es gaseoso, porque las interacciones son dipolo-dipolo más débiles que los puentes de hidrógeno del agua. En el que sigue tenemos dos especies iónicas, hay que comparar puntos de fusión, fluoruro de sodio y bromuro de potasio. Ahí lo que hay que hacer es ver los tamaños del fluoruro, del anión fluoruro y del sodio, catión sodio, y compararlos con los tamaños del anión bromuro y del catión potasio, y aplicar la ecuación de Coulomb, porque allí, acuérdense, la fuerza que mantiene unidos a esos iones es proporcional a las cargas e inversamente proporcional a la distancia que los separa al cuadrado. Las cargas de los iones son acá los mismos, el fluoruro es -1, catión sodio +1, bromuro -1, catión potasio +1. Entonces, el factor que va a determinar el punto de fusión es la distancia entre los núcleos de los iones. Entonces, habría que ver, fluoruro es más pequeñito que bromuro, o sea que bromuro es más grande, y sodio es más pequeñito que el potasio. Entonces, como la relación de proporcionalidad es inversa, el fluoruro de sodio tendrá mayor punto de fusión que el bromuro de potasio, porque la distancia de enlace, la longitud de enlace, es menor en el fluoruro de sodio que en el bromuro de potasio. Profe, perdón, no escuché bien, pero dijo que el bromuro de potasio iba a tener el punto de fusión más alto, ¿no? Más bajo, porque Más bajo. son más, claro, están más separados los iones en el cristal. Entonces va a ser más fácil romper, fundir el cristal. Y en el que sigue, que habla de solubilidad en agua, también hay que hacer un análisis similar. Tener en cuenta que los factores que determinan la solubilidad en agua de un sólido iónico, además de ser la fuerza que mantiene unidos a los iones en el cristal, tiene que ver con la solvatación o la hidratación. Ustedes vieron que era eso, cuando vieron cómo se disuelve un sólido iónico en agua. Sin embargo, vamos a dejarnos llevar por el efecto de la energía reticular. Entonces, aquel cristal en el cual las fuerzas de atracción intermoleculares sean mayores, o sea, tenga mayor energía reticular, va a ser menos soluble en agua, va a ser más difícil disgregar el cristal que cuando las fuerzas son más débiles. Entonces, en este caso, el óxido de calcio tiene cargas -2 para el óxido y +2 para el calcio, y en el ioduro de cesio, -1 y +1. Entonces las fuerzas de atracción entre iones son más intensas en el óxido de calcio, por lo tanto es menos soluble en agua. Algo a decirles, cuando ustedes pronostican
estas propiedades, no se queden con el análisis que hacen. Vayan a una tabla de propiedades y compárenlo. Estos valores ustedes buscan en internet, van a encontrar propiedades de los sólidos. Así que, digamos, no se queden con lo que ustedes anticipan. ¿Se ve? En el 19, ¿por qué el agua disuelve los compuestos iónicos mientras que el tetracloruro de carbono no lo hace? Y ahí tienen que recurrir a la justificación que hicieron el año pasado cuando vieron solubilidad, esa ley o esa regla que dice lo similar disuelve lo similar, pero justificarlo desde un punto no basado en eso, sino que eso tiene todo un fundamento teórico de por qué compuestos iónicos son solubles en agua y los compuestos no iónicos, como el tetracloruro de carbono, son insolubles en agua y son solubles en solventes no polares. Entonces, en base a eso, busquen cómo lo trabajaron el año pasado y lo van a poder justificar. En el 20, para poder ver qué compuestos forman enlace puente de hidrógeno, deberían estudiar las estructuras, son compuestos orgánicos, formar puentes de hidrógeno entre moléculas idénticas. Entonces hagan la estructura del metanol, de la etilamina, del etano y la propanona. Los que pueden formar enlace puente de hidrógeno intermolecular son los que tienen hidrógeno unido a oxígeno nitrógeno óxido. Entonces, en este caso, el metanol puede formar y la etilamina, pero conviene que busquen, que representen las estructuras y representen esos enlaces puente de hidrógeno. Luego, tienen que hacer estructuras de Lewis para el agua oxigenada. Búsquenlos, en los libros aparecen, es una estructura como si estuvieran en un libro, o sea, en una hoja del libro una parte de la molécula y en la otra parte el resto de la molécula. Fíjense, hagan la estructura de Lewis, muy interesante está eso. Tipos de enlace en el cloruro de amonio y en el ácido sulfúrico. Bueno, en el cloruro de amonio, una sal iónico, entonces un enlace iónico entre el cloruro y el amonio. Si nos metemos en el amonio, es un enlace covalente de tipo dativo. En el ácido sulfúrico también aparece esa covalencia dativa. Busquen un poquito, ¿sí? Estructuras de Lewis de esas dos especies. Y luego tenemos puntos de fusión de un sólido iónico comparado con un gas. Ahí tienen que ir a las propiedades de los sólidos iónicos, altos puntos de fusión, mientras que el cloro es un gas porque es un compuesto covalente de bajo punto de fusión. El diamante no conduce la electricidad y el hierro sí, entonces el diamante es un no metal que tiene, busquen las estructuras, ¿se acuerdan? Esa estructura tetraédrica, muy rígida, es un no metal de extrema dureza, el diamante, mientras que el hierro es un metal. La molécula de cloro es covalente, mientras el cloruro de cesio es iónico. Bueno, ahí expliquen por qué, ¿sí? En base a los enlaces fuertes. Y en el último que quedó antes de los de hoy, es aplicar el concepto de energía de reticular para poder ordenar esas especies por puntos de fusión. Pero me gustaría que lo vieran, que lo intentaran y después pregunten. ¿Sí?